Amigos, la educación inclusiva, según los comentarios, sigue siendo una deuda pendiente. Solo el 15% de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, por ejemplo, van al colegio. Este es un tema que nos preocupa. Precisamente se celebró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pero en el conjunto de la entrevista vamos a desarrollar este y otros temas de la educación, porque la persona que nos acompaña es la persona más autorizada, ¿no es cierto?, de una entidad como Foro Educativo. ¿Cómo está, doctora Teresa Tobar? Buenos días. Alberto, bienvenida a Radio Nacional. Este tema de la discapacidad en la educación siempre ha resultado preocupante, ¿no? Sí, siempre ha sido preocupante, pero recién desde que se da la ley de educación es que comienza a tener un lugar, ¿no? Porque antes era un tema realmente invisible, ajá, ¿no? Pero ahora, desde que se le dio un lugar en la ley de educación como educación inclusiva, ya está tocando la puerta de las políticas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, comienza a visibilizarse, por ejemplo, lo que ha señalado, o sea, que hay 370.000 niños y adolescentes con discapacidad en nuestro país, aproximadamente, muy alta, ¿no? De los cuales solo 50.000 están estudiando. Es una exclusión muy grande, ¿no? Entonces, de estos 50.000, la mitad más o menos está en colegios especiales y la otra mitad incluida en colegios regulares. Y la que está incluida en colegios regulares no siempre cuenta con el soporte adecuado, porque el proceso de inclusión no es solo un asunto de matrícula, ¿no? Requiere obviamente un proceso de adaptación. ¿La escuela pública está preparada para atender, en los casos de, digamos, discapacidad regular, a estos niños? Justamente de eso se trata, ¿no? La ley prevé todos los mecanismos y procesos para que la inclusión sea exitosa y prevé que en cada provincia, incluso en cada distrito, exista un centro de recursos y de servicios de apoyo para el proceso de inclusión. En este sentido, hay un conjunto de profesionales que asesoran al docente inclusivo, le llamamos docente inclusivo al que incluye a 1 o 2 niños con discapacidad como máximo en su aula, y le asesora para que, digamos, pueda desarrollar las adaptaciones de los currículums, de las evaluaciones, etcétera. Lo que pasa es que deberían existir, pues, por lo menos 1.800 de estos centros, ¿no? Y solo existen 400 y pico, y más de la mitad está en Lima. Entonces, obviamente, si abrimos las puertas de las escuelas regulares, vienen los niños, pero no tienen el apoyo especializado, ¿no? Entonces, tiene que ir una cosa con otra, ¿no? Como con su pan bajo el brazo, ¿no? La inclusión con su soporte, ¿no?, adecuado para que este proceso sea exitoso, como ya se ha dado en otros países, ¿no? Justamente en la conferencia internacional que hemos tenido en estos días, la doctora María Bove ¿no?, expuso el caso de que incluso las personas con discapacidad severa en Vermont están todas incluidas en la escuela regular. No hay escuelas especiales, han desaparecido. Obviamente que esto nos va a llevar a nosotros un cierto tiempo, ¿no? Pero creo que si vemos que es posible, ¿no?, en otros países, podemos tener cierto optimismo, ¿no?, en el futuro, sí, para poder seguir avanzando en esto. Lo que pasa es que aquí habría que darle, pues, el agregado de otros países, el grado de avance que tienen ellos y que nos llevan, digamos, bastante ventaja. Pero si bien es cierto, hay escuelas regulares, como dice usted, que son incluidos estos niños en otros países, acá es un poco difícil, acá por el contrario se les excluye, y de alguna manera los padres de familia, y que son los de menores recursos económicos, lamentablemente lo que sufren esto, una discriminación, y lo que hace que incluso ya no envíen a sus niños a los colegios, ¿no? ¿Qué hacemos para que estas escuelas regulares con profesores especiales den cabida a este gran porcentaje de niños que finalmente no reciben una instrucción adecuada porque simplemente sus padres no los incluyen en un colegio, sino un especial que no se da abasto en uno regular, ¿no? Claro, bueno, una cuestión fundamental es la difusión, ¿no? Por ejemplo, ya estamos en el 5º año de un concurso de experiencias exitosas de educación inclusiva en colegios estatales, ¿no?, donde se premian cada año un colegio por región y 3 colegios a nivel nacional, donde se le da un premio al colegio, al docente inclusivo, al director inclusivo, ¿no? Entonces creo que mostrar que esto es posible y que es posible en la escuela pública,
comienza a abrir un camino, ¿no? Entonces, esto que se venía haciendo chiquitito, ahora al parecer va a tener un financiamiento un poco más grande para 5 regiones, porque se ha conseguido un presupuesto por resultados en el Ministerio de Educación, que va a permitir que esto se abra paso. Obviamente que estamos al inicio de un proceso, ¿no? Para llegar a lo que pasa en otros países desarrollados nos falta mucho, pero lo importante es que ya hemos empezado y que la sociedad ha empezado a mirar que esto es posible y que hay casos de niños con discapacidad que están en las escuelas regulares ya, algunos, ¿no? ¿Un O sea, niño autista es un discapacitado? sí, también se considera, sí, o sea... Y hay muchos casos de niños autistas. Hay muchos, y también están los casos de niños Asperger, ¿no? Que es una forma de autismo que más bien implica una genialidad, ¿no? Exacto. ¿No? En muchos, o sea, tienen un desarrollo cognitivo mucho mayor en determinadas áreas, ¿no? El coeficiente intelectual es muy alto, ¿no? Entonces, sí, así es. Entonces, eso también es muy importante, ver qué tipo de discapacidad o de talento, superdotación tienen los niños, qué tipo de necesidad educativa especial tienen, porque es importante saber que cada tipo de discapacidad requiere determinado soporte para su inclusión. Por ejemplo, uno de los más fáciles de incluir son los niños con deficiencia visual, porque una persona con deficiencia visual le pones un JAWS o braille y ya se rompió la barrera, porque él escucha. Es mucho más fácil incluir a un niño con deficiencia visual que a uno con deficiencia auditiva. La educación es un tema, pero así, crucial, que yo creo que todavía no lo estamos tratando a fondo, como tiene que ser. A raíz de la huelga del magisterio, se puso, y la propuesta de la ley de reforma magisterial de la educación, se puso, digamos, en primera plana y en gran debate, pero un poco como que se ha empezado a diluir, y esto no es posible. Hay que traer nuevamente el tema de la discusión sobre la educación futura y de calidad para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Doctora Teresa Tovar, el tema de fondo de la educación en nuestro país, ¿dónde está? ¿Cuál es el tema así que usted considera que es crucial? ¿Es la reforma realmente? ¿Es el profesorado al que hay que atender primero? ¿Es el educando malnutrido, un poco desprotegido si se quiere? ¿Es en el conjunto de la comunidad educativa? ¿Dónde podemos? O la infraestructura, además. Yo creo que es difícil porque todo está bastante precario, pero si podemos, el punto más débil creo que es el maestro. El maestro. Sin ninguna duda, ¿no? Porque creo que esta situación que hemos vivido, ¿no? Recientemente, donde teníamos que discutir una ley, ¿no? de reforma magisterial, pero no se ha podido porque había una huelga que expresaba un movimiento social como otros que ha habido en nuestro país, que está presionando por una redistribución de los ingresos que ahora tenemos como país, pero que además expresaba algo muy sencillo, ¿no? Una verdad como una catedral, que un maestro ganaba 1.000 soles o 1.200 soles. Entonces, esa situación es como que tú llegas a un límite demasiado endeble, ¿no? O sea, a un piso, como que tocas piso, ¿no? Hay países como Finlandia, entonces, donde el profesor es el mejor pagado de todos. Claro, entonces, si no reviertes eso, ¿cómo discutes con los propios maestros recuperación de clases, profesionalización, si están al borde de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, creo que hemos dejado como país que esto vaya a un extremo insostenible. Entonces, se ha producido una huelga tan larga y con tanto problema también, porque ha habido un tema también de violentismo en la primera huelga, sobre todo, ¿no? La del CONARE. Entonces, creo que hay que resolver socialmente esto. Ha sido algo interesante que se pueda dar un primer bono de 300 soles, ¿no? Pero creo que es necesario una mayor conversación con los maestros, sobre todo con el SUTEP oficial, para llegar a un horizonte conjunto de compromiso, por el cual los maestros se comprometan con la educación peruana, pero también el Estado se comprometa con los maestros, ¿no? Ahora, se han perdido 3 meses prácticamente de clases. La primera huelga fue de 2 meses, la segunda 1 mes aproximadamente. ¿Es posible recuperar estas clases y solamente horas que se agreguen? No, agregar horas diarias es un saludo a la bandera. Yo sinceramente pienso eso no resulta, ¿no? Creo que sería un poco más práctico si se intentara, por supuesto que eso no va a solucionar totalmente, pero si se intentara plantear los sábados, ¿no? Cada sábado significaría un día de recuperación, ¿no? Entonces tendríamos de aquí a fin de año unos 10 o 12 sábados que podríamos recuperar una parte de esto, ¿no?
pero creo que de todas maneras ha habido una pérdida, ¿no? Una pérdida que va a ser difícil, ¿no? Augusto, esto de la recuperación es un tema que hay que tomar en cuenta, pero no sé, de pronto los muchachos, los chicos que van al colegio los sábados, como que ya hay una costumbre de que el sábado pues ya es otra cosa, ¿no es cierto? De ir al colegio nuevamente. No sé. Mañana, pues, en la mañana. En la mañana puede ser, muy temprano. Claro, de 8 hasta la 1, ¿no? Sería un poco mejor que añadir una hora, ¿no? Y o sea, no digo que sea una solución, pero es mejor. ¿No? Para que no sea febrero también, para que tengan por lo menos... Pero claro, y prolongar hasta el 15 de enero, ¿no? Una cosa así. En la práctica, mejor es aumentar una hora en el día. Pero esa hora no sirve para... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, una hora diaria, de acá son 30 horas que vas a tener al mes, digamos, no menos, porque son 20 días útiles. Bueno, claro. 20 horas, ¿no? ¿Y los sábados cuántos serían? Pero es una hora pequeña. En cambio, seguidos, cada sábado equivaldría prácticamente a un día escolar perdido completamente, que lo recuperas íntegro. En cambio, una hora es como más... durante la semana recuperas un día, pero esa hora se va en un ratito, ¿Hay formas y hay procesos para hacer recuperación? Bueno. O sea, el educador sabe cómo hacerlo, porque cuando ya se perdió el tiempo, pues es difícil, ¿no? Creo que hubo una experiencia en la época de la reforma de Velasco, por ahí, en esa época, donde justamente se usaron los sábados. Y entonces tú haces eso, o sea, que haces una programación por día, ¿no? O sea, y ese día recuperas uno de los días perdidos. También hablan de priorizar determinados aprendizajes, pero esto es discutible, porque ¿cómo priorizas? Pues, ¿cómo descartas un aprendizaje en función del otro, no? O sea, a veces dices, bueno, quedémonos con lo esencial, y finalmente terminas sacando, ¿no? Sobre todo en secundaria es muy difícil. Vayamos a aquello que es demostrable en la práctica, de que los estudiantes, como usted, al momento que estábamos iniciando la entrevista, usted me comentó fuera del micrófono, cuando le hablé de la necesidad de promover libros, sí. Usted me dijo, pero la gente no lee mucho, ¿no es cierto? Los estudiantes no leen mucho, y como no leen mucho, no se informan. De la historia más reciente del Perú casi desconoce qué será pues de la historia que forma parte de la República de nuestro país, de la historia de la República, que no tienen la menor idea, que confunden personajes y que son notorios. ¿Cómo hacer en este tema para que cuando se interrogue a un estudiante que ya está terminado el quinto secundario y es postulante a la universidad, que cuando contestan los exámenes o las entrevistas son terribles, es decir, uno se queda con la boca abierta, es decir, porque contestan cualquier cosa, es decir, su espontaneidad los lleva a hacer hasta, valgan la realidad, a pecar de una ignorancia realmente hasta escalofriante. Bueno, ahora se está planteando mucho este tema de sociedad educadora, creo que por ahí también podríamos ayudar, no podemos esperar que solo la escuela asuma esta responsabilidad, ¿no? Porque si todos los jóvenes vivieran en un ambiente cultural, si entran a una librería y hay un sitio donde te ofrecen un libro gratis, si entran a un café y también hay libros, o sea, si hay cultura por todas partes en Lima, por ejemplo, sería muy distinto, ¿no? Como existe en Buenos Aires, pero como existe en otros lugares. Claro, pero no podemos decir, bueno, entonces los estudiantes no leen, es culpa solo de la escuela. Creo que toda la sociedad tiene que comprometerse con crear un ambiente de incentivo al aprendizaje, a la investigación, a la creación, etcétera, ¿no? Y por supuesto también las familias, ¿no? Porque yo creo que a veces las familias también descuidan esto y ya no incentivan la lectura a los chicos, ¿no? Hay que reformar la educación, eso es cierto. Pero, por ejemplo, el propio sistema de la educación, yo siento que ha evolucionado, pero que no ha llegado a crear, ¿no es cierto?, la sensación de que efectivamente hemos revolucionado, estamos en proceso de revolucionar la educación y hacer unas grandes reformas. Por ejemplo, en la forma de enseñar. Hay que modificar, hay que modernizarnos. Hoy estamos globalizados, hoy tenemos internet. Precisamente, por eso yo creo que la escuela hace tiempo que tiene unos muros demasiado estrechos, ¿no? Lo dijo en el evento del CADE, la especialista Inés Aguerredondo dijo lo siguiente: ha habido como 4 revoluciones industriales, miles, entre ellas la última ha sido y revoluciones, digamos, cambios en el mundo, como entre ellos la revolución del conocimiento, y la escuela sigue siendo igualita. O sea, si tú no modificas sustancialmente eso, entonces como que todo lo que está pasando en el mundo no entra a la escuela, no penetra, porque la escuela está con muros cerrados. Hay que romper eso, ¿no? Necesariamente. Por ejemplo,
digamos, la lectura debería ser una lectura lúdica. O sea, uno debería leer, como dice un texto de García Márquez lindísimo, el libro hasta que quiera, hasta donde uno quiera y como quiera, ¿no? Y no leer las 7 páginas para el resumen del día siguiente, algo así es, ¿no? El texto, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas no está todavía instalado en la escuela, es muy cuadriculado todo, y entonces hace que el estudiante se aburra y no busque la lectura, porque si cada uno leyera lo que quisiera, hasta una historieta puede ser, comenzando. Claro, es que lo que pasa es que el libro no podrá ser sustituido, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Nunca, aunque el libro pueda ser convertido, ¿no es cierto?, en un instrumento tecnológico, sí, ¿no es cierto? No es igual. No es igual. Sin embargo, el facilismo, pues, ahí entra este problema psicológico del facilismo, sí, ¿no? No voy a estar leyendo hoja por hoja, y cuando vengo un libro que tiene 180 páginas, digo, lo acabaré, lo terminaré, no, salvo que sea una novela de estas que lo pueden ilusionar a uno, ¿no? Pero libros así, de cultura general, a veces, hoy día, por ejemplo, los vendedores de libros deben tener muchos problemas, salvo que las ferias internacionales del libro ayuden, ¿no es cierto?, a penetrar con libros. Pero, ¿qué decirle a un niño, por ejemplo, no? Y ahora voy, por ejemplo, al tema de la educación rural. ¿Qué decirle a un niño del campo, por ejemplo? Cuando sus juguetes de él, por ejemplo, es una mariposa. Yo me preguntaba eso, ¿no? Sí, sí. Yo le llevo un carrito a un chiquito de Ayacucho y lo juega un ratito y luego lo deja porque después va a jugar con su gusanito. Claro. Oiga, parece mentira. Claro, ese es el otro bloque, el otro bloqueo de la educación, pues que no está contextualizada, está como homogéneamente pensada para cualquier contexto, cuando cada lugar es distinto y aporta, cada lugar, cada comunidad aporta un conjunto de sabiduría, que está en los propios niños, en las propias personas, ¿no? Y la escuela ignora lo que los niños saben. La destreza de los niños. La escuela no sabe lo que los niños saben. Entonces, ese niño puede saber surcar ríos, puede conocer las especies marinas, del río, y eso en la escuela no está, porque en la escuela hay una programación curricular determinada y eso no está. El uso de las armas de los niños, yo siempre digo, es muy peligroso. Pero le dice a un niño, esta es una escopetita para que hagas tiro al blanco, ¿no? El chiquito la toma y luego la deja porque para él mejor es una semilla y una onda para derribarse un pajarito, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, la onda, mire claro, la onda, sí. El niño que anda, ¿no? Se anda con su onda hecha de ¿cómo se llama? Sí, de la rama de un árbol, qué sé yo. Entonces son cosas culturales que nosotros acá no lo entendemos. No lo entendemos, sí, no. Y en general hay es otro problema, que la escuela no rompe todavía el sistema educativo, su manera homogénea de atender, ¿no? Yo me acuerdo donde estaba el padre, estábamos hablando del padre Ricardo Morales, que es presidente del FONDEP, ¿no? Una vez se hizo un concurso allí, y allí ganaron las escuelas con sus proyectos específicos, y cada escuela tenía un proyecto distinto, todos eran de lectura y escritura, pero diferentes. Uno quería títeres, otro quería que los niños leyeran a partir de la cerámica, otro a partir de los cuentos y leyendas de su tierra, etcétera, y pedían materiales distintos. Cuando esto se planteó al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación dijo, no, yo no puedo comprar diferente. A todos les damos los mismos lápices y los mismos cuadernos, pero si no quiere cuadernos, quiere títeres. Hay una respuesta homogénea a una demanda heterogénea. A propósito de lo que usted menciona, doctora Tovar, ¿tú te acuerdas cuando un momento dado en el periodismo se decidió por los populibros, ¿te acuerdas? Claro, una época... ¿No? Sí. El que menos tenía en su casa populibros, ¿te acuerdas? Sí, claro, fue una... cuentos y cosas por el estilo. Sí. Una empresa periodística, un periódico fue el que hacía... Y eso tuvo un éxito. Los 80. ¿Cómo haces eso, por ejemplo? Debería hacerse, pues. Yo creo que puede volver a hacerse. Si ya se hizo, puede volver a hacerse. La experiencia fue genial, ¿no? Y claro, porque es gratis, porque hay muchas familias que realmente... decían, ya compraron, ¿no? La edición que venía con el periódico, ¿no? Sí. Compraron, entonces eso mañana lo discutimos. Ahora hay algo que ha salido como cuentos, ¿no? Que han empezado a salir, ¿no? Eso también es importante, que empezar a incentivar a los chicos a partir de lo que les gusta. Pero ¿cómo les enseñamos, disculpe, doctora Tovar, cómo les enseñamos a leer? Porque, a ver... Y a comprender. Porque ahora yo tengo una niña que todavía está en secundaria. Al año creo que están leyendo como 4 libros, o 6 libros, ¿eh? Creo que 2 por bimestre. Entonces, pero leen y se aburren de leer, ¿no? Es que tienen que partir del interés. Si le interesa, lee y entiende. Yo te puedo poner un ejemplo muy concreto. Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuál es el secreto? El secreto yo lo tengo, en mi vida personal. Tengo un hijo con discapacidad, que es un joven con síndrome de Down, que gracias a Dios sabe leer y escribir. Y como a él le gusta dibujar, ¿sabe lo que lee? Los libros de Carlín.
Ah, qué bueno. Entonces, él lee los libros de Carlín. Bien. Y entonces ve el dibujo y dice Alejandro Toledo, y conoce todos los personajes, Se tiene apoya, más pues. cultura política probablemente que nosotros, claro. que muchos de esos jóvenes que estábamos Claro. mencionando. O sea, capta Y el lee sentido, ¿no? el libro de, ¿cómo se llama este? Técnicas del dibujo de la caricatura, es su libro de cabecera. Lo lee. ¿Y por qué lo lee? Y lo entiende, porque no es una lectura paporretera, Claro. porque le interesa. Claro. Ese es el secreto, tan simple como eso. O sea, Pero desarrollar el interés. el ¿no? interés, o sea, acá hay algo que a ti te interesa, que tiene que ver con tu No vida, imponerle. con tu cultura. No, nada, Nada imponer, ¿no es cierto? Nada. Qué bueno que lo haya yo creo comentado que eso es, porque eso es lo principal, ¿no? eso ayuda mucho a los padres de familia a entender, porque a veces los padres somos un poco rigurosos, ¿no? Ujú. Decimos, no, yo quiero que, por ejemplo, yo batallé mucho con mis hijos, ¿no? Yo tengo muchos hijos, digo muchos hijos por no decir número, porque si no van a decir que yo soy un, ¿no? Pero tengo muchos hijos, mis hijas, todos son adultos, pero la gran mayoría son periodistas. Y yo batallé porque decía, bueno, yo puedo ser periodista porque trabajo en una agencia de noticias, entonces yo estoy muy bien, pero ustedes opten, y yo le decía a uno, decía, ¿por qué no eres astronauta? ¿Por qué no eres, no, química, bióloga, qué sé yo? Pero han salido periodistas. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto hasta en el hogar no fuimos muy Eso se abiertos, contagia, ¿no? sí, sí. Hemos o presionado mucho con que vieron al padre que todo el día estaba en el periodismo, entonces, bueno, me decía, pero esto es importante que los padres entiendan que hay que descubrir y explorar otras habilidades, ¿no? a cada niño pequeño hay que ponerle un montón de opciones para ver por dónde es que está su interés, qué es lo que le gusta, si le gusta el arte, le gusta la ciencia, le gustan los números, le gusta la biología, y eso no se explora, pues. Eso Los no tratan se los niños explora. como paquetes, ¿no? Sí, eso está Yo muy creo mal. que eso es. está muy mal. Lo que usted acaba de contar, su experiencia personal, celebramos y qué gusto que usted ha dicho que su hijo lea estas cosas que a veces son para nosotros mismos hacer lectura de caricaturas políticas. Es bien complicado, ¿no? Uno dice, ¿qué quieren decir ahí los no caricaturistas? Además, él ¿no? dice, bien gracioso, porque dice Luis Alberto Sánchez, cieguito, porque lo ve ahí dibujado cieguito en la caricatura, conoce, se fija en los detalles, dice, ¿cómo se llama? Augusto Salazar Bondi, tipo pájaro, le dice el tipo que es increíble, o sea, pues. lo que se puede lograr es increíble, y es un niño con discapacidad intelectual, ¿no? Imagínese uno que no la tiene, Sí, pues, todo lo que podría leer. Ahora uno, volviendo un poco al tema de la educación, ¿qué tanto ha ayudado o no ha ayudado el tema de la educación escolarizada? Porque hablando justamente de los temas, cómo podemos recuperar, vemos que la no escolarizada la estudian cada sábado, creo, cada domingo, terminan la secundaria, la primaria, y luego postulan. Yo conozco 2 casos de chicas, de una chica y un chico. La segunda es psicóloga, porque estudiaba los sábados. Luego postuló, ingresó y hoy es psicóloga. Y no tuvo que tener el rigor porque se pasó un par de años, estuvo enferma y ya le daba vergüenza ir al colegio. Pero ella pues, insistió, la matricularon los sábados y ahora, o sea, ¿hasta qué punto eso es bueno también? Eso a mí me hace pensar en otro tema que siempre me da la vuelta, y es que la secundaria hay que repensarla, ¿no? La secundaria es recontra aburrida, hay muchas ¿no? cosas que se Una vez yo repiten y conversaba repiten y con Sultan Nadal, conversábamos, yo decía, la secundaria solamente sirve para llenar geneogramas. Es demasiado aburrida, demasiado rígida, y justamente ya en la secundaria los chicos deberían ir por donde quieren ir. Claro, ¿no? O sea, debería ser preparando. como cursos la preparatoria, selectivos, como son en otros como colegios. una suerte de mini universidad. Hay colegios que están empezando esto, ¿no? Como el CIFO, creo, ¿no? Pero son particulares, que los chicos escogen el taller donde quieren ir. Justo ya, de aquí Entonces, salíamos y nos íbamos a esos colegios, ¿no? Entonces, creo que eso hay que cambiarlo, porque realmente uno podría ingresar a la universidad sin necesidad de la secundaria. Hay chicos de 11 años que postulan a la universidad. Porque la secundaria no te aporta mucho. Así es. ¿No? Está mucho más recargado y desfasada que la son 5 primaria. años los que hay que estar. Porque en la primaria por lo menos aprendes a estudiar, a leer, a escribir, ¿no? Cosas útiles. Pero en la secundaria, yo Sí, no me pues. acuerdo, ¿no? La historia de los límites. Que me Exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, en el curso de matemáticas, yo a veces me escondía debajo de la carpeta. matemáticas. Tenía profesor Machota que entraba y nos decía, ¿y dónde está Cuquín? Cuquín. ¿Cuál era el curso que más te gustaba, Alberto? ¿Ah? ¿Cuál era el curso que más te gustaba? El recreo. Cuando yo era bueno Aunque hay en unos física. hay algunos que A mí me jalaron en que física. hasta se lo jalan en el recreo. En el recreo, Son tan flojos que hasta en el recreo se lo jalan. No puede ser. Doctora, ha sido realmente un gusto conversar con usted.
realmente vamos a seguir, pues hay que venir más seguido, pues no hay problema, sí, si no le podemos mandar nuestra limusina para traerla. Pues. No hay problema. Si habla con el padre Ricardo Morales, Basadre, dígale que lo extrañamos. Ya, sí, pero le va vamos a invitar, mucho. acá nuestra productora se va a comunicar con ella, con él para que el padre Ricardo Morales es una extraordinaria persona. Ha marcado todos los hitos de la educación peruana. Claro, de hace muchas décadas, y además ha sido director de Inmaculada, el Colegio de Inmaculada, lo conocí en su plena ejercicio, como que está ahora, ¿no es cierto? En pleno ejercicio, no solo de su actividad educativa. Hablar del maestro, del magisterio, sí, por excelencia. que hable, ¿no? Así que gracias, y si lo escucho por ahí, le dice que lo estamos buscando. Vamos a llamarlo mañana mismo.